no se han equivocado ni se han vuelto locos. Esto es Carballiño Televisión y están a punto de ver La Hora de los Clásicos. Play the guitar, play it again, my Johnny. Maybe you're cold, but you're so warm inside. I was always a fool. Buenas noches y bienvenidos todos a La Hora de los Clásicos. Como pueden observar, estoy perfectamente caracterizado para presentarles una de las mejores películas de la historia del cine, Con faldas y a lo loco, rodada en el año 1958 por el maestro Billy Wilder. A Billy Wilder ya lo hemos tenido en este programa cuando emitimos Sabrina, pero si pretenden encontrar algún paralelismo entre Sabrina y Con faldas y a lo loco, ya les advierto que apenas los van a encontrar, puesto que Sabrina era una película romántica que giraba en torno a los amores de la protagonista, mientras que Con faldas y a lo loco es una locura desde el principio hasta el final, una sucesión de secuencias que únicamente buscan arrancar la sonrisa o la carcajada del espectador. Cuando ustedes lleguen al final de la película, probablemente van a pensar que todo el equipo de rodaje se lo pasó en grande trabajando en esta película, pero nada más lejos de la realidad. El rodaje de Con faldas y a lo loco fue muy complicado. De hecho, al término de dicho rodaje, el propio Billy Wilder llegó a afirmar que el rodaje había sido un auténtico infierno, pero que, visto el resultado, valió la pena. Los problemas ya empezaron en la fase de producción, sobre todo a la hora de intentar contratar a dos actores que estuviesen dispuestos a estar travestidos durante toda la película. En un primer momento, uno de los elegidos fue Frank Sinatra. Una mañana, Billy Wilder y Frank Sinatra quedan para desayunar y para firmar el contrato, pero Frank Sinatra no aparece. El por qué no lo sabemos, pero probablemente fue debido a su gran amistad con Joe DiMaggio, que en aquella época acababa de divorciarse de Marilyn Monroe y quizás no quiso hacerle un feo a su amigo protagonizando una película al lado de Marilyn Monroe. Ante este inconveniente, lo primero que hace Billy Wilder es vetar a Frank Sinatra para todas sus futuras películas y optar por dos actores que no eran grandes estrellas en ese momento, Tony Curtis y Jack Lemmon. Si bien Jack Lemmon acababa de ganar el Oscar al mejor actor secundario por la película Escala en Hawái, y Tony Curtis venía de protagonizar dos magníficas películas, Los Vikingos y Chantaje en Broadway. Pero una vez que están elegidos los dos actores protagonistas, el problema surgía a la hora de caracterizarlos de tal manera que resultasen creíbles como mujeres. Cuentan que ambos estaban todo el día vestidos de mujer y que incluso se colaban en los servicios de las mujeres para ver si éstas los identificaban como hombres. Una vez que ya comienza el rodaje, los técnicos se dan cuenta de que el maquillaje aplicado a los dos protagonistas provocaba numerosos brillos, lo que obliga a Billy Wilder a tomar la decisión de rodar la película en blanco y negro, lo que a su vez generó un segundo problema, puesto que Marilyn Monroe se negaba a rodar en blanco y negro. No obstante, el director logró convencer a la diva rubia y al final, Con faldas y a lo loco, se rodó en blanco y negro. Pero aquí empezaron los auténticos problemas, todos motivados por Marilyn Monroe. En aquella época, Marilyn Monroe pasaba por una profunda depresión y esto se traducía en su comportamiento y a su vez afectaba al desarrollo del rodaje. Eran frecuentes sus retrasos e incluso había días en los que no aparecía por el plató. Llegó a decir Billy Wilder que antes quedabas con Marilyn a las 9 y aparecía a las 11. Ahora quedas con ella en mayo y aparece en octubre. Si bien finalmente acabó resignándose y tomando los retrasos de Marilyn Monroe con cierto humor. Llegó a afirmar que esos retrasos fueron enormemente productivos,
puesto que le permitieron leer Ana Karenina y Los Miserables de Víctor Hugo. Pero los problemas que planteaba Marilyn Monroe no se limitaban a sus retrasos, sino a sus continuos caprichos. Además, tenía problemas para concentrarse y para recordar el guión, obligando a repetir una y otra vez las distintas escenas. Hacia el final de la película hay un momento en el que Marilyn Monroe entra en la habitación que comparten Jack Lemmon y Tony Curtis y pronuncia una frase muy sencilla: "Where is the bourbon?", que en el doblaje se traduce como "¿Dónde está el coñac?". Pues esa simple frase hubo que repetirla hasta 50 veces. No quiero ni pensar lo que haría mi realizadora si le obligo a repetir una frase 50 veces. Incluso hay otra escena que se desarrolla en el interior de un yate protagonizada por Tony Curtis y Marilyn Monroe, que la diva rubia también obligó a repetir más de 20 veces. Fíjense si Tony Curtis estaba hasta las narices de Marilyn Monroe. Un inciso: piensen que Marilyn Monroe en aquella época era probablemente la mujer más deseada del mundo. Incluso hoy, después de muerta, sigue siendo un auténtico icono sexual. Pues bien, en esta película hay una escena de amor entre Tony Curtis y Marilyn Monroe. Y cuando se estrena la película, la pregunta era obligada: señor Curtis, ¿qué se siente al tener una escena de amor con Marilyn Monroe? ¿Saben ustedes lo que contestó el bueno de Tony Curtis? Dijo que besar a Marilyn Monroe era como besar a Hitler. Sí, han entendido bien. Comparó a Marilyn Monroe con Adolf Hitler. Bien es cierto que al cabo de los años acabó disculpándose y diciendo que había sido una broma. Sin embargo, lo dijo y tardó varios años en disculparse. Pese a todo lo que he explicado, la película se convirtió en un gran éxito de crítica y público, hasta convertirse en la película más taquillera en el año 1959 y recibir varias nominaciones al Oscar, aunque finalmente no se alzó con ninguna. Sí fue una de las grandes vencedoras en los Globos de Oro, ganando como mínimo Jack Lemmon el Globo de Oro al mejor actor de reparto en comedia y Marilyn Monroe el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia. Sin embargo, a pesar de este éxito, Billy Wilder juró y perjuró que jamás volvería a trabajar con Marilyn Monroe. A pesar de ello, cuando estaba preparando el guión de Irma la Dulce, él tenía en mente que la protagonista fuese Marilyn Monroe. Lo que ocurre es que no pudo protagonizar esa película, puesto que falleció antes de que comenzase el rodaje. Pero los problemas de esta película no surgieron solo antes y durante el rodaje, sino después de su rodaje, puesto que tuvo enormes problemas con la censura, y no solo en España. En aquella época estaba vigente en los Estados Unidos el código Hays, que buscaba proteger la moralidad de los ciudadanos frente al mundo del cinematógrafo. Y en aplicación de este código Hays, se calificó A con falda ser loco con una C, condenable, que es el equivalente en Estados Unidos a nuestra calificación de prohibido a menor o recomendada o no recomendada a menores de 18 años. Pues bien, si esta película tuvo problemas con la censura en los Estados Unidos, imagínense lo que tuvo que ser el intento de estrenar esta película con dos protagonistas travestidos, con una fuerte carga erótica y con diálogos ambiguos en plena España franquista. Imagínense lo que dijo la Comisión de Censura: en España esta película no se estrena. Hasta en 3 ocasiones se buscó el permiso de esta comisión. Incluso en una de las peticiones se presentó una copia de la película con más de 20 cortes, incluido la supresión del final, pero ni por esas. Fíjense de dónde venimos, que leyendo algunos informes de aquella comisión de censura se llegó a decir que se prohibía esta película porque había que vetar a los maricones. Y se calificó la interpretación de Marilyn Monroe como de pornográfica. No quiero ni pensar qué pensarían aquellos censores si ven a Kim Basinger en 9 semanas y media. Hay en España una leyenda urbana según la cual esta película nunca se estrenó en vida de Francisco Franco. No es correcto.
La película acabó finalmente por estrenarse en el año 1963, 4 años después de su estreno en los Estados Unidos. Y lo más curioso es que se estrenó sin ningún tipo de corte. Finalmente, hace referencia a su título. Como en otras muchas ocasiones ocurre, en España se le cambió el título original con fines fundamentalmente comerciales. Aquí se tituló Con faldas y a lo loco. En Latinoamérica, Una Eva para dos Adanes. Pero el título original es Some Like It Hot, algo así como A todos les gusta algo caliente. Quizás puedan pensar que es un título insinuante, pero los expertos dicen que no es así, que el término hot, caliente, se refiere a un género musical que en aquella época estaba de moda en los Estados Unidos. De hecho, hay una escena en la playa en la que Marilyn Monroe le explica a Tony Curtis que su orquesta toca el hot. Finalmente, también comentarles cómo, en opinión de todos los críticos de cine, esta película tiene el mejor final de la historia del cine. Cuando ustedes la vean, valorarán si tienen o no razón. Por ponerle un pero a esta película, tengo que decirles que no es una película original. Es el remake de una película francesa titulada Fanfarria de amor, que no puedo valorar puesto que no he tenido la suerte de verla. Piensen que estamos en el año 2026 y se cumplen 120 años del nacimiento de Billy Wilder y 100 años del nacimiento de Marilyn Monroe, por lo que este año el Festival Internacional de Cine de Orense le va a dedicar un homenaje en forma de retrospectiva a Marilyn Monroe emitiendo 5 de sus mejores películas. Pero Carballino Televisión se adelanta y hoy les trae Con faldas y a lo loco. Hasta aquí mi presentación, espero que les guste la película y si les sigue entusiasmando o si les sigue interesando mi oferta cinematográfica, les espero el próximo lunes a la misma hora, porque ustedes y yo tenemos que cumplir una misión en Topkapi. Buenas noches y sean buenos.